Buenos días. Hola, profe. Buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, se le escucha bien. ¿Sí? La clase anterior les mostré la planilla, ¿cierto? ¿No? Buen día, Janice. Sí, profe. Sí, sí, les mostré. Ya. Entonces, ahora vamos a empezar con la nueva unidad, ¿ya? La unidad número 2. Si todo lo que hicimos antes era unidad número 1. Y voy a compartirles la pantalla de la nueva guía que vamos a ver hoy día. Y después, si quieren, un ratito les muestro la planilla, cómo va. Estoy terminando de revisar los trabajos atrasados. Y ahí tendríamos como listas las notas. Pero nos va a faltar una única nota que va a ser de esto que vamos a ver hoy día, las últimas clases, para poner la última nota. ¿Se acuerdan que les dije que eran 4 en total? Entonces, bueno, ahí estaba mirando el... Entonces pasamos hoy día a la unidad número 2, ¿sí? Y vamos a ver potencias y sus propiedades. ¿Se ve, cierto? Entonces, desde ahora en adelante, ¿se acuerdan que la última guía fue la número 10? Bueno, ahora empieza de nuevo número 1, porque estamos en la unidad 2, ¿ya? Entonces, para que nos vamos ordenando y ustedes sepan dónde vamos. Entonces, vamos a empezar con esto nuevo, que vamos a ir también haciendo trabajo en el camino, para que vamos entendiendo lo que estamos haciendo. Voy a instalar mi tableta. Cualquier cosa que deban, porque el otro día nos tratamos de poner al día con todo lo que debían, pero cualquier cosa avísenme por el WhatsApp, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el concepto de potencia. Y un poquitito antes, estos no los subí a la plataforma porque tuve mucho que hacer, entonces no está subida. Sí, María Fernanda, puedo, ahí lo conversamos. Ya, entonces vamos a partir con esto. A ver, primero, voy a escribir aquí arribita. Esta misma guía la van a tener ustedes después en la plataforma, ¿ya? Pero en la parte de unidad 2, que yo lo voy a ir ordenando y ustedes se van a dar cuenta dónde está ubicado. Entonces, miren, por ejemplo, cuando yo quería sumar varias veces un mismo número, ¿cierto? Por ejemplo, el 5, lo sumo varias veces. Entonces yo les expliqué esa vez en la guía número 2 que vimos antes, que este concepto se llama multiplicación, ¿cierto? Y en matemática uno no puede estar escribiendo una gran cantidad de números que se repiten de esta forma, ¿no? Entonces, en matemática siempre todo lo que existe es como para facilitar como simplificar el lenguaje matemático. Entonces, esto, uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 veces 5, ¿no? Tengo 8 veces 5. ¿Y eso cómo lo escribe? 8 por 5. Entonces, cuando tengo un número que se repite indefinidamente, sumándose entre sí, eso se llama multiplicación. ¿Sí? Ese es el concepto de multiplicación en realidad. Y todas estas tablas que existen de multiplicación es un número, o un mismo número que se repite
varias veces sumándose entre sí mismos, entonces nos aprendemos de memoria las tablas, ¿sí? Entonces cada vez que tengamos el 5, 8 veces, vamos a decir que es 40, y nos aprendemos como de memoria. Es sumar 5, 8 veces. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Entonces, existen las tablas por eso. Ahora, ¿qué pasaría ahora si tenemos esto? Ahora el mismo 5, pero multiplicado por sí mismo varias veces. Muchas. ¿Sí? Entonces ahora está ese mismo número, pero ahora multiplicado. ¿Sí? Entre sí. Entonces, esto ya no es lo mismo que esto que teníamos acá, porque aquí estamos hablando de multiplicación. Esto, ¿cómo lo simplificamos en la escritura? Colocamos la base 5 y sumamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces a este le llamamos potencia. A esto le llamamos potencia, esta forma de escribir. ¿Sí? Es una potencia que tiene una base, que es el número que se repite, ¿sí? Y el exponente, que es las veces que se repite ese número. Eso es todo, ¿sí? Y de aquí nacen muchas propiedades y cosas, pero eso es todo el concepto, no hay otro más. Entonces, aquí está la definición. Es una multiplicación, mire, fíjese el concepto, es una multiplicación de un factor. A este se le llama factor. Atento con estos nombres porque estos después aparecen en la PSU. No les dicen el número tanto, sino que le dicen el factor tanto. ¿Sí? Entonces, este número que se multiplica por sí mismo se llama factor. Y bueno, el factor repetido, que yo le dije, es la base, y el número que se repite se llama exponente. Se lee 5 elevado a 8. Entonces, aquí hay un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, este chico tiene su mamá y su papá. Y si yo quisiera saber cuántos bisabuelos tiene este niño, bisabuelos. ¿Cuántos bisabuelos tiene este niño? Entonces podríamos decir, a ver, tiene papá y mamá, ¿sí? Tiene 2, podríamos decir, tiene su papá y su mamá, pero, a ver, lo voy a escribir así mejor. Tenemos al niño aquí, y tiene su papá y su mamá. Ya, vamos a averiguar cuántos bisabuelos tiene. Ahí tendría el papá y la mamá. Así vamos a poner a la mamá. Entonces, el papá tiene su papá y su mamá, que serían los abuelos, ¿no es cierto? Esos serían los abuelos del niño. Y la mamá también tiene a su papá y a su mamá, que serían los otros abuelos. Ahora, necesito los bisabuelos, entonces tendrían su papá, el papá de su papá, tiene también a su papá y a su mamá. Y lo mismo, ¿sí? Esto después se da mucho cuando veo una bacteria, un virus que se repite, que se duplica. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuántos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en total. Pero esto yo lo puedo hacer mucho más fácil así. Yo digo,
necesito saber, cada uno se va duplicando en 2, ¿no? Del niño nacieron 2. Del papá, 2 más. Y de cada uno de sus padres, 2 más. Se fue duplicando siempre en 2. Entonces, a aquí me faltó. Voy a borrar aquí. Vamos a poner un 2. Después le vamos a contar. Entonces, el niño es 1, ¿cierto? Él es 1. Se escribiría 2 elevado a 0. Yo después le voy a explicar de dónde nace ese 2 elevado a 0. Sus papás sería 2 elevado a 1. La primera división que hubo, 2 elevado a 1, me dio 2, ¿cierto? Sus abuelos sería 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4. Y los bisabuelos, ya la tercera generación, ¿cierto? Hacia arriba, entonces sería 2 por 2 por 2. Acuérdense que siempre esto es multiplicación. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces, se fijan que aquí lo puedo usar, entonces cuando me piden una bacteria que se duplica cada cierto tiempo, cada 1 hora, por ejemplo. Yo puedo sacarlo fácilmente con este método, con este que les estoy mostrando. Vamos a hacer un ejercicio después para que lo vean. O podríamos pensar en una bacteria que se triplica varias veces, entonces tendríamos una base 3, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de la vida real, donde podemos ver que aplicamos las potencias, ¿sí? Para encontrar los bisabuelos que tenía este pequeño, ¿cierto? Entonces, ahora, yo voy a dejar esta guía acá, para que ustedes la hagan, y la próxima clase vamos a hacer una actividad en línea nuevamente, ¿ya? Para practicar esto. Entonces, para que vayan haciendo los ejercicios junto conmigo y los preparen, y ya para la otra clase lo tengan esta guía como trabajada. Entonces, incluso me acuerdo, saqué ejercicios muy parecidos para colocarlos en línea, ¿ya? Ahora aquí. Esta actividad solamente es querer que ustedes entiendan el concepto de potencia, ¿sí? Escriba en forma de potencia estas expresiones. Entonces aquí, si tengo el 6 que se repite 3 veces, sería 6 elevado a 3. La base siempre es el número y el exponente es las veces que se repiten, ¿sí? Se debe hacer los demás. Esa es la forma que le estoy pidiendo aquí. Escriba en forma de potencia estos productos. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el 4? Aquí le puse una X porque en algunos libros el por lo reemplazan por una X, solamente para que ustedes lo conozcan nomás. ¿Y qué pasaría aquí con el 4? Aquí veo que tengo 2 números que se repiten. ¿Pero cómo lo hago entonces? Bueno, no puedo juntar esos números. Entonces, ¿por qué? Porque la definición es solamente basada en 1. Entonces voy a tomar estos 3 de aquí, y eso va a ser base 10, se repite 3 veces, 10 elevado a 3. Porque seguimos con por, 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Sí? Entonces junto peras con peras y manzanas con manzanas. En esta actividad, número 2, aquí tenemos al revés, tenemos la potencia escrita
simplificada, digamos, ¿sí? Y ahora vamos a calcular cuánto es esto. Entonces, para eso yo miro, tengo una potencia de base 2, se repite 4 veces multiplicándose entre sí misma. A ver, ¿alguien me está diciendo algo? Muy bien, súper bien. Súper. Ya vayan participando en el chat nomás, ¿sí? Este chat sí lo voy a tener que sacar después, porque ahora, pero después igual cuento los puntitos para que tengan puntaje, ¿ya? Pero ahora todo lo que va a salir para este semestre, ya lo tengo contabilizado, ¿sí? Pero este queda guardado para después, para lo que viene, ¿ya? Entonces no se preocupen por eso. Ya. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 4 veces por sí mismo el 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y ahora, ¿qué pasaría con el número 3? Ahora les puse una fracción. Bueno, entonces, lo mismo, la base es ahora 3/4 y se repite 2 veces, ¿cierto? Por lo tanto, multiplicamos como aprendimos a multiplicar fracciones. 3 por 3, 9, y 4 por 4, 16. Y listo. Y en este, por ejemplo, 0,1 elevado a 3. Bueno, podría decir que es 0,1 por 0,1 por 0,1. Esto lo hicimos, aprendimos ya a trabajar con los decimales y vaya que nos costó, ¿no es cierto? Entonces, debería multiplicar este por este y el resultado por este. Pero este es mucho más fácil trabajarlo así. Ahora que ya aprendimos a trabajar con los decimales, yo en vez de escribir 0,1 elevado a 3, escribo 1 partido por 10. Lo transformo en fracción, que es más rápido trabajar así. Lo transformé en fracción y ahora lo voy a multiplicar. 3 veces por sí mismo y multiplico 1 por 1, 1, 1. Y este, como ya aprendí en la guía pasada, en la 9, son un 1 con 3 ceros. ¿Sí? Y como aprendí a transformarlo a decimal, también lo puedo escribir como decimal. Entonces son 1, 2, 3, 3 ceros, 3 lugares después de la coma. 1, 2, 3. Y ahí lo tengo escrito de las dos maneras, en vez de estar multiplicando este por este, el resultado por ese, ¿sí? Ya, ahora, a ver qué me dicen en el chat. Ya, súper bien. Súper bien, Bárbara. Miren, sigamos con esta otra parte. Vamos a ver ahora un caso especial. Al final es lo mismo, es aplicar la definición de potencia, ¿sí? Cuando la base sea positiva, el valor que voy a obtener acá va a ser siempre positivo, ¿sí? Voy a agrandarlo un poquito aquí porque está muy chico este espacio. Ya. Entonces, base positiva, el valor positivo. Por ejemplo, 3 elevado a 4 es 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. O también lo puedo hacer así. 3 elevado a 4 es 3 por 3 por 3 y por 3, ¿cierto? Multiplico este por este y este por ese. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9 y 9 por 9, 81. ¿Sí? Ustedes después buscan su manera más rápida. Pero si ustedes se fijan aquí, no hay nada que hacer. Todos los valores son positivos. Estamos hablando de que si vamos a obtener un número positivo o negativo, ¿sí?
Si vamos a obtener, por ejemplo, 4 positivo o 4 negativo. Eso estamos hablando aquí. Entonces vamos a ver cuándo me resulta un valor negativo. ¿Ya? Entonces, vimos el primer caso en que la base es positiva. Y si ustedes se fijan aquí, el exponente, o sea, los numeritos de arriba son los exponentes, tenemos números impares y pares, ¿no? Y siempre me va a dar positivo. Ahora, ¿qué pasaría si tengo una base negativa? Si tengo una base negativa, ¿se fijan que ahora cambió? Una cosa que voy a explicarles aquí, porque esto es un error muy común. Siempre me enfoco más en los errores que cometen más que en otras cosas, porque eso nos lleva finalmente a echar a perder un ejercicio por un error, ¿ya? Miren, voy a resolver este ejercicio. No sé si ustedes ven alguna diferencia, pero aquí dice menos 2, voy a hacer este de aquí, menos 2 elevado a 4. Ya tengo ahora lo que se repite es un número negativo. Entonces, aplico la definición. Tengo que multiplicar por sí mismo este número, pero este número se llama menos 2. Entonces, multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Y qué hago? Como ya aprendimos en la guía pasada, multiplico los números y luego multiplico los signos. Los tengo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y ahora multiplico los signos. Menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos, más. Este me quedaría positivo. Podría hacerlo así también. ¿Se acuerdan que vimos en las guías pasadas 2 negativos? Me da positivo y 2 negativos más positivo. Entonces, transformo todo a positivo. ¿Sí? Si uno de ellos hubiese sido negativos, me habría dado todo negativo. Ya. Pero, ¿qué pasaría si yo, en vez de este paréntesis, hubiese tenido el ejercicio así? Sin el paréntesis. Entonces, fíjense, tenemos que aplicar la propiedad de potencia. ¿Qué dice la propiedad? ¿Qué dice el concepto? Que debo repetir la base las veces que indique el exponente, ¿cierto? Pero este exponente está afectando solamente al número 2, no está afectando al signo menos, como lo estaba haciendo acá. Porque acá el exponente 4 estaba afectando a todo esto, por eso se puso el paréntesis, para decirme, todo esto está elevado a 4, todo esto está elevado al exponente 4, todo esto se está repitiendo 4 veces multiplicado por sí mismo. Aquí no es todo eso, solamente el que está debajo del exponente, el número 2. El signo menos no se está repitiendo 4 veces, ¿sí? Se está repitiendo una vez nomás el que está ahí afuera, ese nomás va a aparecer. Entonces, ¿cómo lo escribo esto yo aquí? Digo así, conservo mi signo menos y repito 4 veces el 2. 2 por 2 por 2 y por 2. No puedo repetir, no puedo decir menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Sí? Entonces ahora multiplico. Los números son los mismos de arriba, me da 16. Pero ahora me va a dar menos por más, menos por más, menos, y menos por más, menos. Ahora me va a dar negativo. ¿Se fijan qué pasó? Un puro paréntesis hizo que todo esto cambiara, ¿no? Entonces, ojo con el paréntesis. Aquí teníamos todos estos bases negativas con exponentes pares, ¿sí? Tengo 2, 4, todos son pares. 4, 2, 4, 6,
2, 6, todos son pares. Si todos son pares me va a pasar lo mismo que acá, que 2 negativos me van a dar un positivo, entonces finalmente el resultado de todo esto va a ser positivo. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer, ustedes van a completar, pero todos deberían ser positivos. ¿Sí? Por ejemplo, este sería más 64. Y así, ustedes hacen el resto. Pero ¿se fijan la diferencia? Ahora, ¿qué pasaría si tengo base negativa y ahora exponente impar? Voy a hacer, por ejemplo, el menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3. Entonces me está diciendo nuevamente que todo esto está elevado a 3. Por lo tanto, aquí puedo decir menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Sí? Entonces tengo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 2 negativos me dan un positivo y me quedó un negativo. Por lo tanto, este es negativo. ¿Sí? O podría haber dicho menos por menos más y más por menos menos. Lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan en este caso, en que los exponentes son impares, números impares, ¿cuáles son los impares? 1, no, 1 no. El 1 no es par ni impar. Desde el 2 en adelante, 3, 5, 7, 11, 7, 9. Todos los que no son pares son impares. ¿Sí? En este caso, todos me van a dar el resultado aquí, van a ser todos negativos. ¿Sí? Ustedes resuelven la cantidad del número. Por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, en este, menos 10 elevado a 3 sería menos 1000. Y ustedes completan los demás. Pero todos negativos. Ahora, aquí les hice un cuadro resumen de todo lo que vimos recién. Entonces, siempre que tengamos... A ver qué me dijeron en el chat. Ya sé. Ahora vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Al tiro vamos a hacer unos ejercicios para que los veamos. Y ahí vamos completando puntitos. Ya, entonces tenemos estamos diciendo la base, estamos tratando con la base y con el exponente, ¿sí? Base y exponente. Si la base es positiva, si la base es positiva, no importa que sea el número, el exponente sea par o sea impar, siempre el resultado va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, si la base es positiva, no hay nada que hacer. El resultado me va a dar siempre positivo. Pero si la base es negativa, tenemos que fijarnos en ¿qué cosa? En que si es impar, me va a dar negativo. El único caso en que me va a dar negativo es cuando tenga una base negativa y un número y un exponente impar. El único caso. En todo lo demás me va a dar positivo. Positivo los tres. ¿Sí? Y ahí puse un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan que es muy fácil darse cuenta? Cuando encuentre que tengo una base negativa y un exponente impar, inmediatamente ese número es negativo. ¿Sí? Eso tengo que aprender. Entonces, fíjense, aquí en esta actividad. Fíjense bien en la pregunta, porque de repente no nos damos cuenta de lo que me están preguntando. No me están diciendo desarrolle los ejercicios. Indique el signo. Indique el signo que tendrá el resultado de estas potencias. Solamente el signo. Entonces aquí, yo miro, tengo base negativa,
exponente impar. ¿Sí? Tengo base negativa. Aquí la base es negativa. Y mi exponente, el exponente que tengo, ese, exponente impar. Entonces estaría frente al último caso que vi aquí. Base negativa, exponente impar me da negativo. ¿Sí? Entonces este de aquí es negativo. Indique el signo. Vamos a ponerle negativo. Signo negativo. ¿Sí? No importa lo que resuelva de aquí, lo que tengo que entender es que aquí me va a dar un número negativo. ¿Sí? Ya. ¿Cómo haría, por ejemplo, este de acá? Tengo base negativa, exponente par. Base negativa, y el exponente, el chiquitito es exponente par. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado de este? Dijimos, nos devolvemos para acá. Tengo base negativa, exponente par, me da positivo. Aquí va a ser positivo el resultado. ¿Sí? Eso tenemos que hacer en esa actividad. Entonces ustedes terminan los otros. ¿Sí? Recuerden que no es encontrar el valor, solamente decirme si tiene signo positivo o no. Entonces acá, en esta otra actividad, tenemos que encontrar el valor de las siguientes potencias. Y yo voy a hacer algunos. Ustedes terminan los otros, ¿ya? Voy a dar un poco de espacio. Y vamos a ir como reforzando algunos contenidos pasados. Ya, bien. Primero, vamos a hacer... Voy a hacer este porque no hice ninguno con base 1. ¿Sí? Base 1 significa que repetimos, ¿cierto? Repetimos la base las veces que indique el exponente. Fíjense que aquí dice 42, que son hartos. Pero si yo multiplico 1 por 1 por 1 por 1 por 1, siempre me va a dar 1. Entonces, cuando la base sea 1, siempre me va a dar el resultado 1. Entonces, ¿se fijan que el 42 está afectando solo al 1? Eso me da 1. 1 elevado a 42 es 1. 1 elevado a cualquier número que quiera me va a dar siempre 1. Pero tiene un signo menos adelante que no está afectado por el exponente. Entonces aquí no puedo decir menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Solo 1 por 1 por 1 por 1 por 1. 42 veces me da 1. Por lo tanto, como tiene ese signo menos, este va a ser menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Si esto hubiese sido así, menos 1 elevado a 42, así con el paréntesis, me habría dado 1 positivo. ¿Sí? Como en este de acá. El 13, ese me da 1 positivo. ¿Por qué? Base negativa, exponente par. Ya, ahora, voy a hacer este de aquí. Dice 0,2 elevado a 3.
el camino más fácil con los decimales es transformarlo a fracción. Entonces, como me dice, ustedes pueden ver que dice 0,2 elevado a 3, podría pensar yo, está solamente el 2 elevado a 3, cuando un decimal está elevado a un exponente no se coloca el paréntesis, porque se considera el número decimal completo que está elevado a 3, ¿no? Aquí no se pone paréntesis para decir que este decimal está elevado a 3. Entonces voy a transformar el decimal a fracción. 0,2, como vimos en anterior, es 2 partido por 10. ¿Sí? Ahora sí voy a poner un paréntesis. ¿Por qué voy a poner el paréntesis? Miren, fíjense bien. Porque si yo no lo coloco, voy a decir 2 partido por 10 elevado a 3. Voy a pensar que solamente 2 está elevado a 3 y no el 10. ¿Sí? Fíjense bien en eso. Es muy distinto decir todo esto elevado a 3 que decir 2 elevado a 3 partido por 10. Porque aquí yo estoy considerando que solamente el número de arriba está elevado a 3 y el otro no. ¿Sí? Y como yo estoy hablando de un decimal, entonces por eso le pongo el paréntesis para decir que todo esto está elevado a 3. Entonces, ¿qué hago? Miren, primero yo lo que hago es simplificar esta fracción para que no se me haga tan grande, porque al multiplicar varias veces por sí misma, el número se me va a agrandar mucho. Y como yo ya sé simplificar, voy a simplificar. Voy a simplificar por 2. ¿Sí? Y lo voy a anotar al tiro aquí. 2 dividido 2 me da 1, y 10 dividido 2 me da 5. Entonces, escribo, en vez de 2 décimos, escribo 1/5 elevado a 3. Y ahora sí que lo repito las veces que quiero. ¿Sí? Lo simplifiqué antes para que no se me agrandara tanto. Entonces, 1/5 por 1/5 por 1/5. Ahora, me habría dado lo mismo si yo lo escribo así y lo simplifico al final. ¿Sí? Me da lo mismo. Pero es más trabajo. Entonces digo, 1 por 1, 1 por 1, 1. 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Y ahí lo tengo listo. ¿Sí? Pregúntenme si tienen dudas, ¿ya? Ahora, ¿cómo haría, por ejemplo, este de aquí? Uy, no veo el chat si me están hablando. Sí. Si quieren, vayan haciendo ejercicios de aquí y van colocando el resultado en el chat, ¿ya? Para que vayan ganando puntitos. Los que puedan, los que no me van escuchando, y así todos podemos avanzar. ¿Cómo haría el número 11? Aquí tengo una fracción impropia o número mixto, ¿cierto? Acordémonos de eso. Por eso que ahora yo ya me atrevo a pasar todo esto, porque ya vimos los números y vimos cómo se comportaban todos los números. Entonces lo voy a transformar a una fracción. Ya, entonces voy a decir 1 por 2, 2, más 1, 3. 3 medios elevado a 3. Lo transformé a una fracción, la fracción mixta, a una fracción común. Y miro si es que la puedo simplificar, no puedo, entonces ahora la repito 3 veces, multiplicada por sí misma, 3 veces. Y me queda 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, partido por 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Sí? Y ahí la tengo lista. Y si quiero puedo pasarla de aquí a número mixto, porque es una fracción impropia, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí, porque en realidad
lo que quiero es que entiendan el concepto de potencia. Ahora, miren, ¿cómo haría, por ejemplo, esta de acá? ¿Se fijan esta de acá? Ya yo me atreví a meterle todo ahora porque ya les pasé números infinitos, ¿sí? Acuérdense que este número, y nuevamente estamos hablando de un decimal que está elevado al cuadrado. Este número en realidad, ¿qué número es? Es 0,21, 21, 21. Infinito, ¿no es cierto? Que lo vimos, un número infinito. Entonces, pero este número infinito es un número infinito periódico que lo puedo transformar en fracción, ¿cierto? Es un infinito periódico, un número racional, está dentro de los racionales, que ya lo vimos, y que si es racional, lo puedo transformar en fracción. Entonces lo voy a transformar en fracción. Voy a transformar el 0,21 en fracción. Vamos a repasar la guía anterior para que no se nos vaya olvidando. Y después que lo transforme, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces tengo 21, le quito 0, ¿sí? Acuérdense, que ¿qué es lo que coloco en el numerador? Vamos a repasar todo el número sin coma, sin rayita, me da 21 porque este 0 no se cuenta. Luego le quito todo lo que no es periódico. Le quito todo lo que aparece sin periodo. Voy a borrar todo lo que está con periodo y la coma. Le quito 0, ¿cierto? Ya. Eso es en el numerador. Y en el denominador debo colocar cuántos 9 haya según los números que haya bajo la rayita. Hay 2 números, 2 9. Esto implican 2 9. Entonces me dio 21 menos 0, 21 partido por 99. Estoy transformando primero el decimal en fracción. Después de eso lo voy a elevar al cuadrado. Y ahora me doy cuenta que lo puedo simplificar por 3. 2 más 1, 3. 9 más 9, 18. Puedo simplificar por 3. Entonces vamos a simplificar por 3 aquí y acá, para que no se me haga tan grande el mismo concepto de delante, ¿sí? 21 dividido 3 me da 7, y 99 dividido 3 me da 33. ¿Sí? Y ahora, listo, ya lo tengo transformado, y ahora sí que lo voy a elevar al cuadrado, porque ese era mi número, ¿cierto? Entonces, yo no puedo empezar a trabajar con el decimal, elevándolo al cuadrado, porque eso me va a costar demasiado, y voy a quitar muchos valores, porque recuerden que este número es infinito. Entonces no es llegar y multiplicarlo 2 veces por sí mismo. Entonces me quedan 7 33avos elevado al cuadrado. Y entonces me queda 7 33 por 7 33. 7 por 7, 49, y 33 por 33, no hay 99 por si acaso. Lo voy a hacer aquí para que, un típico error. Voy a multiplicar 33 por 33. Entonces me queda 3 por 3, 9, 3 por 3, 9. Luego multiplico 3 por 3, 9, 3 por 3, 9. 9 por 9 más 9, 18. 1, 9 y 1, 10. 1080. Ahí tengo mi número. Ese es el número que me resultó después de elevarlo al cuadrado. ¿Sí? A ver. Sí. Sí, muy bien, María Fernanda, súper. Ya, entonces tenemos ahí
Ustedes van a completar los demás, les hice como uno de cada uno para que lo vieran. Este otro lo mismo. Este sería 2/9 elevado al cuadrado y después lo transformo. ¿Sí? Y les muestro estos números porque en realidad así aparecen después en la PDT. ¿Sí? Ahora, en base a que tenemos muchas cosas que trabajar con las potencias, existen las propiedades. Ahora las propiedades son lo mismo. Lo importante acá es aprender la definición, es lo que les expliqué al principio. ¿Sí? Entender qué significa. Y una vez que tenemos eso, lo demás sale muy rápido. Por ejemplo, vamos a ir viendo las propiedades y vamos a ir colocando un ejemplo en cada uno de estos. Aquí. Miren aquí. Voy a explicarles la multiplicación de potencia de igualdad. ¿Qué pasaría si yo tengo 3, por ejemplo, elevado a 2, y quiero multiplicar por otro 3 que está elevado a 4? ¿Sí? Y yo quiero saber cuánto me da eso. Entonces, si ustedes se fijan, este de aquí, 3 elevado a 2, según el concepto de potencia, es 3 por 3. Y 3 elevado a 4, este por SC, es 3 por 3 por 3 y por 3. Entonces, si me devuelvo al concepto de potencia, esto sería base 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando yo quiero multiplicar dos potencias que tienen, fíjense, la misma base, ¿sí? Entonces, esto dice, según esta propiedad de la potencia, que debo conservar la base 3 y debo sumar los exponentes, es decir, no darme todo este trabajo de acá. Lo que tengo que hacer es tomar los exponentes y sumarlos. 2 más 4, y me da el tiro 3 elevado a 6. ¿Sí? Y no tengo que hacer todo esto de acá. ¿Sí? Para eso están estas propiedades, para simplificar el trabajo. Entonces ya no voy a repetir el 3 tantas veces, sino que voy al tiro a escribir la potencia final. Ahora, ¿qué pasaría si tengo una división de potencias? Vamos a suponer que ahora tengo 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. No, pongamos otro. Pongamos un 6 aquí mejor. Voy a poner un 6 acá, ¿ya? Para que no me quede el mismo 3. Un 6, 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 2. Recordemos que esto, ¿qué es lo que era? Esto es lo mismo que 3 elevado a 6 partido por 3 elevado a 2. Si yo escribo esto de aquí, acuérdense que esto es lo mismo, ¿cierto? 3 elevado a 6 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 6 veces, ¿cierto? Y 3 elevado a 2 es 3 por 3. Y aquí, según lo que yo les enseñé en las guías pasadas, podemos simplificar. Podemos simplificar este con ese por 3, ¿cierto? Divido por 3, me queda aquí 1, aquí 1. Luego simplifico otro par más de 3, y también me queda 1, y me queda 1. ¿Y qué me quedó? Después que simplifiqué, solamente en el numerador 3 por 3 por 3 y por 3. Me quedó 3 elevado a 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4. ¿Sí? Entonces,
esta propiedad dice que ya no es necesario que yo escriba todo esto, ¿sí? Y que empiece a simplificar y me demore en eso, sino que yo escriba acá la base y reste los exponentes. ¿Se fijan que aquí le puse? Cuando tengamos, fíjense, la misma base, ¿sí? Porque si este tiene otra base no se puede hacer eso, porque no se podría simplificar. Entonces, conservo la base y ahora resto los exponentes. A 6 le quito 2. A 6 le quito 2. Y ya no hago todo este trabajo, sino que inmediatamente digo que es 3 elevado a 4. Y así es mucho más rápido aplicar la propiedad que darse todo este trabajo de acá y todo ese trabajo de allá. ¿Sí? Entonces, para eso existen estas propiedades. ¿Qué dice esta otra propiedad? Esta otra propiedad tiene que ver con que tenemos el mismo exponente, pero varias bases distintas. Por ejemplo, supongamos que tenemos 2 elevado a 4 y 3 elevado a 4. Entonces esto, yo podría decir aquí, voy a escribir el 2 elevado a 4 4 veces, ¿cierto? Ese de ahí. Y este 4 veces. Ah, pero lo que se está repitiendo acá es 2 por 3, ¿no es cierto? Los voy a juntar así. Este 3 lo voy a juntar con un 2. 2 por 3, 2 por 3. Lo estoy cambiando de lugar solamente. Entonces, en definitiva, lo que se está repitiendo es 2 por 3 elevado a la misma base. 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Entonces, cuando aparezca eso, y eso es mucho más fácil porque digo 2 por 3, 6, multiplico las bases y elevo el exponente común que tenía. ¿Sí? Entonces, cuando por ejemplo tenga esto así, 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4, ¿qué es lo que hago? Multiplico las bases, 2 por 3, 6, elevado a 4. Y ahí lo termino rápido. ¿Sí? Pero esto solamente se ocupa cuando tenemos el mismo exponente. Bases distintas, pero el exponente igual. Y lo mismo pasa en la división. ¿Hasta qué hora tenemos? 26. Estamos súper bien todavía. En la división de potencias de igual base, vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, vamos a cambiar por un 3 elevado a 5 dividido por un 2 elevado a 5. ¿Sí? Un ejemplo de eso. Entonces, recuerden que esto es lo mismo también que 3 elevado a 5 partido por 2 elevado a 5, ¿cierto? Entonces, lo que dice esto es que yo junte y lo eleve todo a 5. Yo puedo hacer eso, ¿sí? O lo que es así, si lo escribo de la otra manera, así. Entonces, tengo distintos bases, pero elevado al mismo exponente, entonces lo hago inmediatamente. Aquí podría haber puesto otro número para hacerlo más rápido, por ejemplo, un número que pueda dividir entre sí mismo. Por ejemplo, en vez de 3, lo voy a cambiar por un 4, para que vean lo rápido que saldría. Voy a cambiar este 3 por un 4. Entonces aquí sería 4. Y acá sería 4, ¿cierto?
y aquí sería 4. Estoy cambiando el 3 por un 4, que es lo mismo, pero para que vean que esto, por ejemplo, 4 dividido 2 es 2, ¿no es cierto? El otro me daba decimal, por eso que lo cambié. 4 dividido 2 me da 2, elevado a 5 me da, y ahora multiplico 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y ahí lo termina el tip, ¿no? En vez de estar haciendo 4 elevado a 5, después dividido por 2 elevado a 5, porque aquí, ¿qué hubiese tenido que hacer? Elevar a 5 el 4, que ya es harto, ¿cierto? Trabajar con eso, partirlo por 2 elevado a 5 y después empezar a simplificar hasta encontrar el 32. Sin embargo, aquí lo junté porque tenía el mismo exponente, dividí las bases, me dio 2 y al tiro encontré el resultado. Súper rápido. ¿Sí? Para el día 13. Esta otra propiedad aquí es cuando, por ejemplo, tengo, no sé si mejor hacemos un poco de ejercicio de la multiplicación ya. Hagamos unas multiplicaciones y después seguimos con la otra propiedad. En esta actividad de aquí vamos a aplicar lo que aprendimos acá. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta propiedad. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar. Vayan contestando en el chat, vayan haciendo los ejercicios y me van diciendo. Entonces, miren, vamos a aplicar lo que aprendimos. Aquí tenemos. Aquí podemos aplicar la propiedad de las potencias de igual base. Sí, ¿por qué podemos? Lo primero que yo me tengo que fijar para ver si puedo aplicar la propiedad es ver si tengo la misma base. Aquí la base aquí es 2. A ver, lo voy a agrandar. Yo creo que se ve o no. Sí se ve, profe. Entonces, ¿en qué me fijo para poder hacer este ejercicio y aplicar la propiedad? En que tengo un mismo número que se repite, ¿sí? Si no está ese número, no puedo aplicar la propiedad. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que conserve la base y que sume los exponentes. Entonces, coloco 3 más 4 menos 5. ¿Sí? Estoy aplicando esta propiedad, la primera. ¿Sí? Y entonces, finalmente, yo ya no descompongo este número 2 por 2 por 2, por 2 por 2 por 2 por 2. Y ahora, imagínense, por negativo, ¿no es cierto? Entonces, más todavía, más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Yo digo 2 elevado a 3 más 4, 7, 7 menos 5, 2. Y ahora, ya que tengo listo eso, calculo la potencia. Sería 2 veces 2. 2 por 2, 4. Y ahí lo tengo listo. ¿Y qué pasaría si tengo una base con letras, como aquí? Bueno, dejo la letra expresada, P elevado a, y hago lo mismo, 4 más menos 2, voy a escribir al tiro el menos 2, me dicen si hay alguna duda en esto. Y aquí dice P, solo P. Fíjese que aquí no es P elevado a 0, ¿no? Es P elevado a 1. Cuando no tengo el exponente expresado, significa que está elevado a 1. Entonces aquí es más 1. Por lo tanto, me queda P elevado a
4 menos 2, 2 más 1, 3. Y ahí estaría listo. Y si después me doy cuenta que tengo, bueno, aquí tengo una base negativa, tengo que conservar la base negativa y sumar los exponentes igual, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá, por ejemplo, en la 8? En la 8 yo me doy cuenta que no tengo las mismas bases. Tengo base M y base N. A ver, lo voy a nombrar un poquito. Y veo que tengo bases M y por otro lado tengo base N. ¿Sí? No puedo juntar las M con las N, porque la propiedad dice que la base tiene que ser la misma, como vimos acá al principio. La base aquí era A. ¿Se fijan que todas las bases son iguales? ¿Sí? Base A. No fue cambiando la base. Lo único que cambió fue el exponente. Entonces aquí yo puedo juntar las M con las N y las N con las N. Entonces voy a escribir en esta parte de acá las M. Puedo hacerlo al tiro, ¿eh? Pero lo voy a hacer en un paso. Junté, arrinconé para acá todas las M y para acá las N. ¿Sí? Entonces, aquí me queda M elevado a... aquí aplico la propiedad de las potencias de igual base, pero base M sería 3 más 4 más 5. Y eso me daría... ahí. Eso me daría finalmente M elevado a 3 más 4, 7 más 5, 12. Ahí tengo lista la base M y ahora voy a ver la base N. Aquí tendría base N menos 2 más 2. ¿Se fijan que no me puedo olvidar del signo? Me queda menos 2 más 2 me da 0. Aquí sí se pone el 0. Si fuera 1 no se pone, pero es 0. Y n elevado a 0 es 1. Ahora les voy a explicar por qué es 1. ¿Ya? Esto me da 1. Entonces me queda finalmente m elevado a 12, aquí siempre un por entre medio, por 1, m elevado a 12. Ese sería el resultado final. Ahora, ¿por qué la potencia me da 1? Miren, es que esto no lo vimos, lo voy a ver aquí. Aquí está la propiedad de potencia de exponente 0. Y les voy a explicar por qué da 1. Supongamos que aquí tengo... ¿cómo era? Ya, supongamos que tengo 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. ¿Sí? Acuérdense que esto es lo mismo que decir 3 elevado a 5 partido por 3 elevado a 5. Estoy poniendo un ejemplo solamente. Y recordemos que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, 4 cuartos, ¿qué era eso? Un entero, ¿cierto? Siempre que el numerador es igual al denominador, me da 1. No importa el número que sea. Cualquiera que sea, eso lo vimos en la guía de fracciones, siempre me va a dar 1. Entonces aquí, si yo resuelvo 3 elevado a 5 es 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y 81 por 3 me da 243. Si aplico 3 elevado a 5, y abajo también me va a dar 243.
Y si se fijan, me dio 343 partido por 343. ¿Cuánto es eso? 1. Me dio 1. Ahora, si yo quiero aplicar la propiedad de potencias de igual base, ¿cómo lo habría hecho esto? Habría dicho base 3, y como es división, aplico la propiedad número 2. ¿Qué es lo que hago? Resto los exponentes, ¿no es cierto? Conservo la base y resto los exponentes, porque estoy con una división. Recuerden que división es restar. Y multiplicación, como acá arriba, multiplicación es sumar. ¿Sí? Entonces, aquí resto. ¿Qué resto? Los exponentes. Conservo la base y resto los exponentes. Pero me doy cuenta que tengo un 5 positivo, le quito 5, me queda 0. Entonces me quedó 3 elevado a 0. Pero si yo lo hubiese hecho por el otro camino, es decir, si hubiese resuelto 3 elevado a 5, ¿se fijan que llegué a 1? Por lo tanto, 3 elevado a 0 es 1. Entonces, cada vez que me aparezca cualquier número elevado a 0, me va a dar siempre 1. ¿Sí? Siempre va a ser 1. No importa el número que sea aquí. 1745 elevado a 0, 1. 1/5 elevado a 0, 1. 0,37 periódico elevado a 0, 1. Entonces, ahí yo ya les expliqué la propiedad del exponente 0. Entonces, aquí podríamos haber hecho otros ejercicios. Vamos a hacer uno de acá. Ah, sí, esto es súper importante porque aquí pasa algo que se comete siempre un error. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Siempre trato de mostrarles los ejemplos donde cometen errores, ¿ya? Para que lo veamos. Vamos aquí, ahora en esta, a aplicar la propiedad de división de potencias de igual base, ¿sí? Que sería esta propiedad, la número 2. La que estábamos recién haciendo con el 0. Vamos a hacer. Entonces, según la propiedad, yo debo conservar la base y restar los exponentes. Entonces resto. A 5 le quito, ¿qué le quito? Le quito menos 1. ¿Sí? No le quito 1 positivo, le quito menos 1. Entonces eso lo voy a escribir así. Le quito menos 1. ¿Sí? Si hubiese sido 1 positivo, le quito 1. Y esto hace mucha diferencia, porque esto finalmente va a quedar 6 elevado a, aquí quito el paréntesis, o cambio los signos, menos con menos me da más. Por lo tanto, esto me queda 5 más 1. Por lo tanto, finalmente tengo 6 elevado a 6. Y muchas personas aquí se equivocan y dicen 6 elevado a 4, porque piensan que le tienen que quitar el 1, pero no están viendo que este 1 de acá es negativo. Entonces, aquí cometen el error de decir 6 elevado a 4. Y ese es un error. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese? Lo digo porque siempre lo veo. Ya, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, son 2 negativos? Si es la base negativa, como en este caso, se conserva la base negativa, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría acá cuando tengo letras más encima?
voy a hacer este de aquí. ¿Sí? Entonces, nuevamente aplico la propiedad, conservo la base y resto los exponentes. Menos 4, le quito menos 12. Le quito menos 12. ¿Sí? Entonces me queda. Me queda x elevado a menos 4. Cambiamos ahora porque me dieron dos negativos, negativo, negativo, positivo. Y finalmente me queda x elevado a menos 4 más 12 es 4 negativo y 12 positivo me da 8. ¿Sí? 8 positivo. Ustedes hacen los otros, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire, ya no me va quedando tiempo y tengo que pasar la lista. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Estos dos ejercicios de acá abajo, o tres que quedaron, los vamos a hacer la otra clase, pero yo voy a evaluar al tiro esto con una actividad acumulativa, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan haciendo los ejercicios de la guía. Los mismos que aparecen. Profe, ¿cuántas acumulativas vamos a tener? Ya esto es la última. Los últimos ejercicios. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Porque nos queda la última nota, pero en vez de hacer una prueba, vamos haciendo ejercicios, actividades acumulativas que yo encuentro que nos ayuda mucho más. Lo que yo quiero es que ustedes estén haciendo los ejercicios de la guía. ¿Sí? Ya, entonces, esto va a quedar para la próxima clase, ¿ya? Entonces vamos a hacer como una actividad para evaluar de aquí hasta acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es terminar de hacer estos ejercicios y si los hacen, la actividad les va a salir fácil, la actividad acumulativa. Ya, hasta aquí. Hasta aquí voy a controlar la próxima clase. ¿Ya? O sea, ejercicios de multiplicación y división de potencias de igual base. Nada más. Aplicando todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Entonces, multiplicación. Bueno, y además el elevado a 0, ¿ya? Que me importa mucho que lo entiendan bien, y cuando tenemos una base 1 también. Todo lo que vimos hasta aquí, eso lo voy a controlar. Y ahí estaríamos como con esta actividad, y bueno, después tendríamos que hacer una para ver que dominen estas otras propiedades, y ya nos va quedando súper poco, porque es ya la última nota que debería colocar. Sí. No, no, Richard, la voy a subir hoy día mismo, ¿ya? Una vez que terminemos la clase, voy a subir la guía para que la tengan. No la alcancé a subir ayer. Voy a pasar la lista entonces. Y me contestan como rapidito porque se me está acabando el tiempo. No sé si la estoy compartiendo la lista. Ah, no, acá. Ya. Yanis Campos. Presente. Vicente Celis. Presente, profe. Javiera Díaz. Catalina Espinosa. Presente, profe. Juan Camilo. Presente. Martín León. Constanza Martínez. Presente. Año. Presente.
Están medio enojaditos hoy día parece. Martín Horacio. Presente. Fernanda Poblete. Presente. Bárbara Rojas. ¿La vi a la Bárbara? Presente. Maximiliano, no, Daniel Ruiz, perdón, siempre me equivoco. Yana Salgado, Denise Salgado, perdón, Denise. Yo paso de largo acá, pero si están presentes, díganme ya. Eric Morris, lo vi a Eric. Agustina Acevedo. Richard Galleguillos, también lo vi al Richard. Presente. María Fernanda Peña, parece que sí. Presente, profe. Felipe Maragaño. Valentina Osorio. ¿Quién me pilló? Profe Agustín, se me había cortado el internet. Ah, ya, ¿quién? Agustín Acevedo. Agustina Acevedo. Ah, ya sí. Sí, me parecía raro porque ya sé quiénes vienen a clase. Felipe Maragaño. ¿Está? Valentina Osorio. Brian Díaz. Presente, profe. Valentina, ya. Néstor Arias. El Néstor también siempre viene. Pero ahora no vino. Ya. Listo. Entonces, nos vemos la próxima clase. Vamos a hacer la actividad que les dije. Así que practiquen en la guía, porque lo que voy a preguntar es los ejercicios de la guía, ¿ya? Martín León, perdón Martín, ¿dónde estás? Ah, oh, sí, te dije ausente. Ya, ahí estás presente. ¿Alguien más? Constanza Martínez. A ver, Constanza Martínez, no sé si te puse presente. Sí, estás presente. Martín León. También lo puse presente, sí, pues. Sí. Martín Horacio. Horacio. ¿Dónde estás, Horacio? Sí, estás presente. Chao, Bárbara. Chao, Martín. Nos vemos la próxima clase. Les hago estas actividades, aunque parezca ya que mucho cansancio de verdad, pero es que necesito que ustedes practiquen porque estas cosas las preguntan después en la PDT. Entonces necesito que ustedes vayan practicando la guía, vayan haciendo esos ejercicios, pero hagan los ejercicios de la Profe. guía y con eso van a tener asegurado que les va a ir bien en la prueba online. Dígame. Profe, soy Yanis. Yo le hice las guías que me faltaban en la plataforma cuando usted dijo, pero no sé si me falta algo más. ¿Y las mandaste las guías? Sí, profe. Ah, ya. Entonces lo voy a revisar, ya. Yo tengo aquí los trabajos atrasados y eso lo voy a colocar luego. En en el Excel que tengo ya, yo se los mostré, ¿cierto? A ver, se los voy a poner. Una consulta. Vayan viendo. Espérame un poquitito, déjame ver dónde, no sé dónde se me fue el chat. Al tiro. Voy a colocarla para que la vean, la vayan viendo. Ya la expliqué la clase anterior, pero para que ustedes la tengan ahí. ¿Sí? Para que sepan lo que les va faltando, completando. Dígame. Que yo me saqué ahora usted había dejado 2 oportunidades para hacer la guía, ¿se acuerda? ¿Sí? Y yo pude subir mi nota, me saqué un 7, un 7 y un 5, 6 creo. ¿Ya? Y tengo 2.2 puntos en, ¿cómo se dice? En Puntos el clase chat. a clase. Sí. Eso van a ir, ¿cómo se puede hacer? ¿Se puede agregar a una nota, solo a una, o se pueden agregar un punto a cada una? No sé. Se van a agregar a todas las que más podamos. ¿Sí?
Ah, ya, profe, gracias. Sí, pero no las he puesto todavía, están aquí, en esta columna. Sí, no las he puesto esperando que completemos primero. Entonces, pero no te preocupes, Eric, que ahí por eso las tengo puestas para que vean que no me he olvidado de esos puntos que participaron en el chat, están todos puestos acá, puntos del chat, en la columna blanca. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengamos todo, vamos a ir agregándole los puntitos. Ya, profe, chao, que esté bien. Chao, nos vemos en la próxima clase. Estudien, ¿ya? Chao, profe, gracias. Chao, Janice. Chao, profe, esté bien. Chao, Vicente. Nos vemos.